Muy buenas tardes, mi nombre es Karina Joana Salcedo Sánchez. Mi grupo está conformado por Luz Meriño, Luis Suárez y mi persona. Somos estudiantes de la Universidad del Magdalena en el área de seguridad y salud en el trabajo. El presupuesto de nuestra elección es el presupuesto de nómina o mano de obra. Dentro de los distintos tipos de presupuesto, el presupuesto de nómina o mano de obra ocupa un lugar fundamental ya que contempla los costos relacionados con el personal, como lo son los salarios, las prestaciones sociales, las bonificaciones y las deducciones, seguido de una matriz de concepto que busca facilitar la comprensión integral del tema, abordando desde su definición hasta los elementos prácticos necesarios para su elaboración y su aplicación. Y por último, vamos a concluir con una nómina empresarial de la organización Servicios de Transporte SA. Bueno, vamos a definir la matriz de conceptos. Como es la definición o tipo, es un presupuesto operativo que estima el costo total de la fuerza laboral durante un periodo determinado, mensual, trimestral o de forma anual. La descripción incluye los gastos asociados al personal, como lo que son salarios, prestaciones, deducciones e impuestos, permitiendo así anticipar y controlar el gasto en recursos humanos. Tenemos lo que es la importancia en la planificación empresarial, que facilita la forma de la toma de decisiones sobre las contrataciones, horas extras, lo que son el trámite de controlar los gastos personal. También contribuye al cumplimiento de los objetivos financieros. Tenemos lo que son las características o requisitos que deben estar alineados al plan de estrategias de la empresa. Requiere datos históricos confiables. Debe también revisarse periódicamente para hacer ajustes según las necesidades. Tenemos también lo que es la información requerida para su elaboración, datos históricos de nómina como sueldos, horas trabajadas, horas extras, también lo que son las políticas laborales y de beneficios. ¿Para qué sirve? Controlar y mitigar el gasto con el personal, optimizar el uso en talento humano y también servir de base para el presupuesto general de la empresa. Tenemos lo que son también los componentes como el salario base, las prestaciones como son las vacaciones, las primas, los seguros, los aportes sociales y las deducciones que son como los impuestos, la seguridad social, los aportes voluntarios y como último tenemos las estrategias para la planificación de nómina, que sería analizar el ausentismo y la rotación para ajustar la planilla, implementar modalidades de nómina flexible, el uso de software como ERP para simular escenarios, también establecer calendarios de revisión periódica, trimestral o semestral. Entonces, teniendo claro esto, vamos a presupuestar una nómina a un semestre, es decir, 6 meses. Ahora bien, para el cálculo de una nómina hay que tener en cuenta varios factores. Factores como el sueldo básico, las prestaciones sociales, si el trabajador tiene alguna bonificación, si el trabajador tiene algún recargo, al recargo dominical, alguna hora extra diurna o nocturna, sí, todo ese tipo de factores hay que tenerlo en cuenta al momento de calcular la nómina. Entonces, para hacer este ejercicio, tenemos 5 empleados de la empresa Servicios de Transporte SA, ¿sí? Y el salario de esos trabajadores oscila entre 1.580.000 pesos y 1.600.000. Tomamos como base que esos empleados trabajan sus 30 días, ¿sí? Hay que tener en cuenta también el auxilio de transporte. Y recordemos que un empleado tiene derecho al auxilio de transporte siempre y cuando no devengue más de 2 salarios mínimos, ¿sí? Sumado a esto, está la parte de si trabajó horas extra, diurnas o nocturnas, si tiene un recargo dominical, si tiene una bonificación, ¿sí? De esa manera llegamos al total de vengado, que es la suma del sueldo básico, del auxilio de transporte y alguna bonificación o recargos, ¿sí? Y pasamos a la parte de las deducciones en cuanto a pensión y a salud, que para eso nos vamos a apoyar en esta tablita. Veamos, muy bien. Resulta que tanto el empleado como el empleador realizan unos aportes a seguridad social, los cuales corresponden a salud, a pensión y hay unos aportes para fiscales de los cuales se encarga el empleador. Entonces, para salud se tiene que aportar un 12.5%, de los cuales el empleador aporta un 8.5% y a nosotros como empleados nos corresponde un 4%. El mismo caso sucede con pensión. Se aporta un 16%, de los cuales al empleador le toca aportar el 12% y a nosotros como empleados un 4%. Sumado a esto, el empleador tiene que aportar para fiscales por cada empleado, que son el ICBF, perdón, que es el 3% del salario del trabajador, el SENA, que es el 2%, la caja de compensación familiar, y también tenemos que incluir la aseguradora de riesgos laborales, que para este ejercicio
tenemos el riesgo 2, que es el 2%, ¿sí? Entonces, una vez teniendo esto claro, eh, procedemos a calcular el neto a pagar, que es todo lo laborado menos lo deducido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el total de vengado o el neto a pagar de cada empleado. Y esto nos suma, solamente la parte nominal, nos suma 8.465.397 pesos. Y si estimamos, proyectamos o presupuestamos eso a 6 meses, nos da un total de 50.792.384 pesos, ¿sí? Eso es lo que le va a costar al empleador de servicios de transporte S.A. costear la nómina durante 6 meses ya. Eso hablando de la parte nominal. Ahora bien, por otro lado, tenemos que hacer el cálculo de los aportes que hace el empleador a los parafiscales, a Seguridad Social y a la ARL. Sumado a esto, como la nómina se está presupuestando a 6 meses, tenemos que incluir la parte de las cesantías, los intereses de cesantías, la prima de servicios, las vacaciones y la dotación. Entonces, recordemos que para salud el empleador aporta el 8.5% sobre el salario del trabajador. Para riesgos laborales, en este caso es el 1%, ya que la empresa posee riesgo 2. En el caso de fondo de pensión es el 12%. Ya el ICBF es el 3%, el SENA es el 2% y la caja de compensación es el 4%. Entonces, en este caso, como la nómina se está presupuestando a un semestre, tenemos que hacer, en el último mes del semestre, tenemos que hacer el aporte de las cesantías. Y la fórmula para calcular las cesantías es el salario básico por 180 días, que es la cantidad de días que tiene el semestre, entre 360. Eso nos da el valor a pagarle al trabajador por sus cesantías. Tenemos también los intereses de las cesantías, que es el 12% de las cesantías. Seguidamente tenemos la prima de servicios, que es, por un lado, el sueldo básico del trabajador, más el auxilio de transporte por 180 días entre 360. ¿Sí? Eso nos da el valor de la prima de servicios. Por otro lado, tenemos las vacaciones. Recordemos que un trabajador tiene derecho a sus vacaciones si ha trabajado un año inmediatamente anterior. Asumamos que este trabajador viene del año pasado y a fin de semestre cumple su año y hay que pagarle sus vacaciones. La fórmula para calcular las vacaciones es, en este caso, también el salario básico por 180 entre 720. ¿Sí? Eh, También en este caso tendríamos la parte de la dotación, que sería la de enero a abril, y para estos trabajadores presupuestamos 130.000 pesos de dotación. Teniendo en cuenta todos esos aportes que hace el empleador por cada trabajador, en este caso por Karina Salcedo, el empleador aportaría 3.126.000 pesos, por Luz Meriño aportaría 4.026.000 pesos, por Luis Suárez aportaría 3.484.000 pesos, por Carlos Vázquez aportaría 3.216.500 y también por Jorge Rodríguez, el empleador aportaría 3.216.500. ¿Sí? Ahora bien, si sumamos esos aportes que hace el empleador por cada trabajador durante 6 meses, eso nos da un total de 33.152.300. A este valor tenemos que sumarle el tema del mantenimiento y soporte técnico que le hacen al programa para calcular la nómina, que en este caso es 1.500.000. Entonces, este valor más el 1.500.000 nos da 34.652.300. ¿Sí? Eso es lo que le va a costar al empleador sumado a la parte de nómina el tema de los aportes a los parafiscales, a seguridad social, junto con el mantenimiento del programa de la nómina. Entonces, si sumamos el valor de la nómina más este valor, eso nos da un total de 85.444.684 pesos. Eso es lo que le costaría al empleador de la empresa Servicios de Transporte S.A. costear todo lo concerniente a la nómina junto con los aportes adicionales que tiene que hacer durante un semestre. ¿Sí?